Amén. Necesitamos corregirnos. A veces necesitamos que nos hablen palabras y a veces son palabras duras, pero tenemos que recibirlas porque viene de parte del Señor. Amén. Vamos a recibir a nuestro amado pastor asistente Ramón y Casa en esta mañana. Amén. Gloria al Señor. Dele palmas al Señor. Dios les bendiga. Vamos a estar abriendo nuestras Biblias en el libro de Proverbios. Proverbios capítulo 6. Vamos a estar puestos de pie, lo que así puedan hacerlo en esta tarde ya, en reverencia a la palabra. Libro de Proverbios. Proverbios capítulo 6. Si alguna persona no tiene Biblia, usted le ayuda, o si la persona no encuentra la cita bíblica, usted también le puede ayudar en esta tarde. Proverbios capítulo 6. Vamos a esperar que todos lo tengamos. Hay algunos que todavía están buscando la cita bíblica. Proverbios capítulo 6. Solamente vamos a estar leyendo un solo pasaje. Hoy traemos un mensaje bastante sencillo, pero el hecho de que sea sencillo no quiere decir que no sea importante. Vamos a leer Proverbios capítulo 6, versículo 23. La palabra del Señor reza de la siguiente manera: porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Padre, en esta tarde te damos gracias porque tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios que nos habla, tú eres un Dios que nos bendice, tú eres un Dios que nos llenas con tu presencia. Te pedimos de una manera especial que en esta tarde tu Espíritu Santo pueda fluir en nuestras vidas, que nos dé comprensión, entendimiento de tu palabra, Señor. Toma control del portavoz de tu palabra, que pueda expresar tu voluntad y tu propósito a nuestras vidas. Danos entendimiento y comprensión, Señor, que tu Espíritu Santo pueda hablarnos más allá de lo que puedan expresar las palabras. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que en ti tenemos victoria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar sus asientos? En esta tarde vamos a estar hablando un poquito acerca de la importancia de la doctrina. La importancia de la doctrina, y esto es muy importante, saber qué es doctrina, por qué es importante la doctrina y cómo eso afecta nuestra vida diaria. La Biblia nos enseña, Dios nos enseña que el Evangelio es un evangelio práctico, aplicable a todas las áreas de nuestra vida. Así que en esta tarde vamos a hablar un poquito acerca de la doctrina, un tema que para algunos es un poquito cansón, para otros les es interesante, pero hoy vamos a descubrir la importancia de la doctrina. Aquí yo tengo que hacer un mea culpa, por decirlo así, de lo que somos los maestros. La doctrina bíblica es sumamente rica, es sumamente deliciosa, crea entusiasmo, motivadora, te permite desarrollar muchas cosas en Dios y tener expectativas grandes en el Señor. Pero tal vez muchos de nosotros los maestros, cuando enseñamos doctrina, cometemos el error de no llevar esa enseñanza a la vida práctica y de hablar en una terminología que muchas veces no es asimilable para el que lo está escuchando. ¿Cuántos me siguen? Eso hace que para algunas personas, cuando hablemos de doctrina, sientan que es algo difícil o que es algo un poquito cansón, cuando es todo lo contrario. La doctrina es el fundamento de nuestra vida cristiana y eso lo vamos a ver en esta prédica o enseñanza. Vamos a darle un aplauso al Señor en esta tarde. La palabra doctrina viene del latín doctrina, que significa enseñanza, que se da para instrucción de alguien. O sea, doctrina es una enseñanza en la cual se instruye a una persona. Cuando hablamos de doctrina es porque estamos enseñando a alguien sobre algún tema. Y el término doctrina no solamente se utiliza para el ámbito religioso, evangélico, etcétera. Hay también doctrinas políticas, doctrinas económicas, doctrinas jurídicas. O sea, la palabra, el término doctrina simplemente significa enseñanza sobre un tema en el cual se prepara alguna persona en ese tema. Por ejemplo, los abogados tienen diferentes doctrinas y se les enseña
en su rama esas doctrinas y cómo aplicarlas. Así también en el derecho internacional, en la política económica, en lo que es la misma política, ciencias políticas, hay diferentes corrientes doctrinales. Y estas corrientes doctrinales le permiten a uno conocer algo sobre un tema específico. En esta tarde, obviamente, nos estamos enfocando a la doctrina bíblica, a esa enseñanza que vamos a recibir y que me va a instruir. Dígalo conmigo, me va a instruir. Me va a instruir a mí en la vida diaria. ¿Cuántos somos cristianos aquí en esta tarde? Entonces, si usted y yo somos cristianos, necesitamos instrucción, necesitamos aprender para poder alcanzar las promesas que Dios nos ha dado. Por ejemplo, para ser un médico, ¿qué debemos hacer? Aparte de querer ser médico, debemos ir a una universidad, estudiar 5 o 6 años, prepararnos para luego ser un profesional en la medicina. ¿Cuántos me siguen? De igual manera, si yo quiero ser un abogado, un ingeniero, o si quiero en las ciencias computacionales o en las ciencias humanísticas, cualquier carrera que yo quiera estudiar, para ser un profesional yo tengo que instruirme en esa carrera. Tengo que ir a una universidad, tengo que tener textos que me expliquen y me enseñen sobre eso que estoy aprendiendo y luego ese conocimiento aplicarlo y entonces seré un buen profesional. En el caso de la vida cristiana, por el nuevo nacimiento que hemos recibido en Cristo Jesús, ahora somos nueva criatura y somos cristianos. ¿Cuántos han nacido de nuevo? Cuando nacemos de nuevo es como entrar a la universidad. Cuando estábamos en el mundo teníamos una forma de pensar, una forma de sentir, una forma de actuar, unas costumbres, una serie de hábitos adquiridos por todas nuestras experiencias buenas o malas que hemos tenido en nuestra vida. Cuando venimos al Evangelio, nos encontramos que algo que no conocíamos, algo totalmente desconocido para nosotros. Nacemos de nuevo por la fe en Jesucristo y en ese momento comenzamos, y muchos de nosotros no nos damos cuenta de la necesidad en ese momento de prepararnos e instruirnos para tener una vida cristiana exitosa. ¿Cuántos quieren tener una vida cristiana exitosa? Para tener una vida cristiana exitosa no es algo del azar, no es producto de la suerte, no es producto de la improvisación. Una vida cristiana victoriosa es un proceso donde uno conscientemente decide ser un cristiano victorioso. La Biblia nos enseña que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Ese es el resultado de los cristianos. La Biblia nos enseña que no importa la situación, no importa el problema, no importa la escasez o la abundancia, nosotros estamos sobre esa situación, estamos más allá de esa situación y somos más que vencedores en todas las áreas de nuestra vida. Eso lo sabemos, ese es el resultado que la Biblia nos enseña. Pero entre el proceso de estar en mi posición, en lo que estoy hoy en día, y llegar a esa vida exitosa en Dios, hay un camino, hay algo que debo hacer. Hay algo en lo cual debo prepararme y esa preparación la recibo a través de la doctrina. Muchos de nosotros no somos conscientes que para ser cristiano exitoso debemos prepararnos de la misma manera como usted se preparó cuando estudió en la secundaria, en la universidad, para pasar una materia y tener una nota y poder pasar al siguiente año. De la misma manera usted debe, para ser un cristiano exitoso, prepararse en la Escritura, conocerla y ponerla en práctica. ¿Cuántos me siguen? Y muchos de nosotros estamos en algo que la gente de motivación, la gente de estas ciencias le llama incompetente inconsciente. ¿Qué es un incompetente inconsciente? Una persona incompetente es que no sabe hacer algo. Pero inconsciente, una persona inconsciente es que no sabe. Un incompetente inconsciente es aquella persona que no sabe que no sabe. ¿Me escuchó? Un incompetente inconsciente es una persona que no sabe que no sabe. Y qué doloroso es que nosotros los cristianos, teniendo la Escritura, comenzamos a vivir la vida cristiana a nuestra manera y no nos damos cuenta que somos cristianos, que no sabemos que no sabemos.
Y esa deficiencia hace que nuestra vida cristiana sea anormal. La vida cristiana normal es una vida de victoria, no de derrota. La vida cristiana normal es la vida que quizás muchos de nosotros vemos en los siervos de Dios que queremos imitar. Esa es una vida normal. La Biblia dice que los que creen en Jesús, las señales que Él hace, Él también las hará. No dice que esas señales las harán los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores o los maestros. Dicen a los que creen. La Biblia dice que los que creen en Jesús pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Hablarán nuevas lenguas. La Biblia dice que los que creen en Jesús vencen al mundo, que el pecado no se enseñoreará de ellos, que el mundo no tiene la capacidad de vencernos. Esa es la vida cristiana que es normal. Pero por no darnos cuenta que no sabemos, comenzamos a tener una vida cristiana a nuestra manera, a lo que nos parece, a lo poco o mucho que escuchemos en las prédicas o en la radio, y no entramos a conocer la doctrina del Señor. Y ese desconocimiento de la palabra afecta nuestro crecimiento espiritual, afecta nuestras victorias en Cristo. Y este libro me dice a mí y te dice a ti que tú debes ser victorioso en cada una de las áreas de tu vida. Como cristianos llenos de la unción de Dios, con autoridad de Dios para enfrentarte a Satanás y vencer el pecado. Como cristianos tienes que tener la capacidad de ser victorioso en tu familia, en tu relación con tu esposa, tu esposo y tus hijos, tener una familia sana. La Biblia te enseña que como cristiano debes saber relacionarte con los demás. La Biblia como cristiano te dice que aunque hayan momentos de escasez y otros momentos de abundancia en términos normales, como cristiano debes tener lo suficiente para vivir y compartir con los demás. No podemos ser cristianos que tenemos un área de nuestra vida fuerte y otra área mediocre. No podemos ser cristianos que somos de ayuno y de oración, pero nuestras familias no están bien. No podemos ser cristianos que nuestras familias estén bien, pero nosotros no tengamos pasión por las almas y para servir al Señor. No podemos ser cristianos que tengamos un hogar sano, una vida espiritual sana, pero nosotros no podamos compartir con el que no tiene, lleno de deudas y empobrecido, y no podemos bendecir a los demás porque no tenemos la doctrina que la Biblia nos enseña acerca de la parte económica. Usted y yo como cristianos debemos tener el deseo de ser cristianos integrales. Dígalo conmigo, cristianos integrales. Usted no puede, ni yo puedo conformarme con que una área de mi vida esté en derrota. No puede ser. Y para ponerlo de una manera gráfica, si yo ahora mismo me cortan del muslo hacia abajo la pierna, las dos piernas, los brazos, ¿sigo viviendo, sí o no? Claro que sí, pero con limitaciones. Si me cortan la oreja, si me sacan un riñón, si me sacan un pulmón, ¿sigo viviendo, sí o no? Pero con limitaciones. De la misma manera, muchos cristianos tenemos una vida cristiana limitada, porque áreas de nuestra vida no sabemos cómo atacarlas y tomar la victoria que Dios nos ha prometido por falta de doctrina. Dios quiere que seamos cristianos como integrales, que tengamos victoria en todo. Es muy doloroso ver a un hombre de oración, una mujer de ayuno y de oración, que echa fuera demonios, que hace cosas extraordinarias para Dios, pero su hogar está destruido. ¿Quiere decir que esa persona no es de Dios? Sí, es de Dios. Pero en cuanto a la doctrina, no procuró aprender lo que la Biblia dice sobre tener un hogar. ¿Cuántos me siguen? Pero yo tampoco puedo tener un hogar sano y no tener pasión por las cosas de Dios. Hay algunos que se van al otro extremo. Bueno, yo no oro tanto, yo no voy a las campañas, yo no evangelizo, pero yo tengo buen testimonio, tengo mi hogar tranquilo, me va bien económicamente, voy a la iglesia. Tienes deficiencia. Te falta algo, te falta la pasión por Cristo. También tienes deficiencia. Si va a darle ese aplauso, déselo fuerte al Señor.
Nuestra forma de pensar nos ha enseñado que no podemos ser exitosos en todas las áreas, y eso es una mentira del diablo. Usted puede ser exitoso en todas las áreas de la Biblia, porque este libro me dice a mí que tú y yo somos exitosos y que sí podemos hacerlo. ¿Ok? Seguimos. ¿Por qué es importante la doctrina, la enseñanza? Primero, porque nos proporciona lo necesario para exponer con autoridad la verdad de Dios. Si usted quiere hablar de Dios, ¿cuánto les gusta hablar de Dios? Para usted poder hablar de Dios correctamente, usted tiene que tener conocimiento de la palabra. Muchos de nosotros predicamos o enseñamos nuestras opiniones en base a lo que hemos escuchado, pero es tu opinión o es la mía, que puede ser buena, pero sigue siendo mi opinión o tu opinión. Los que predicamos o enseñamos, Dios no nos manda a dar nuestra opinión. Dios nos ordena enseñar su palabra. Y si tú no conoces, si yo no conozco la palabra, ¿cómo vas a predicar y cómo vas a enseñar? No hay manera. Y sin embargo, nosotros nos gusta escuchar más la opinión de la gente, que puede ser buena, que la palabra del Señor. En vez, cuando estamos en un problema, claro que debemos buscar consejería, pero la primera consejería que debemos buscar está aquí en esta palabra. Usted tiene que meterse en esa palabra a ver qué dice la Biblia sobre ese tema. Si usted está teniendo un problema en X área, busque en la Biblia qué dice la Biblia sobre eso. Ese es el primer consejero. Y si en base a esa información de repente hay cosas que no estén más claras, entonces usted busca la asesoría de una persona que tenga un poquito más de conocimiento en la palabra y doctrinalmente. Es importante para exponer la palabra tener conocimiento. Y la capacidad de comprender la Escritura no depende de tu grado de escolaridad. Si tú llegaste a tercer grado, no importa, tú puedes conocer perfectamente la palabra del Señor. De la misma manera que un universitario que tiene una maestría o un PhD, que es el nivel más alto. Porque para conocer la palabra hay que tener un corazón dispuesto. Y si tú tienes la capacidad de aprender, ¿cuántos tenemos la capacidad de aprender? Entonces, si tienes la capacidad de aprender, tú puedes aprender la palabra, no importa. Si apenas sabes leer un poco, si sabes leer, puedes aprender la palabra. Y si no sabes leer, hay CD de audio de la Biblia completa y también puedes aprender. Y también puedes aprender a leer si no sabes. No hay excusa para no aprender de la palabra. Usted y yo, todos podemos aprender. ¿Cuántos lo creen? Todos podemos aprender la palabra. Entonces, si todos podemos aprender, todos podemos tener victoria. Y la pregunta es entonces, ¿por qué no la tenemos? Si todos podemos aprender y todos tenemos el mismo libro y todos tenemos la misma enseñanza, ¿por qué no todos tienen los mismos resultados? Y yo les quiero decir algo. Yo estoy hablando otras cosas que no están en el bosquejo, pero Dios sabe. Todos estamos aquí y creemos en el mismo Dios. ¿Amén? ¿Sí o no? Si hay alguien que cree en un Dios diferente, me avisa para orarle. Pero todos creemos en el mismo Dios. Todos estamos en la misma iglesia. Todos tenemos el mismo ejemplo de nuestros pastores. Y la misma unción se mueve para todos en este lugar y recibimos la misma enseñanza. Si todo es igual, ¿por qué no todos tenemos los mismos resultados? ¿Qué es lo que es diferente entonces? Diga conmigo, yo. Pero dígalo. Dígalo conmigo, yo. La única diferencia, ¿quién es? Entonces, lo único que me impide a mí tener buenos resultados, ¿quién soy? ¿Quién es? Yo. ¿Y qué hacemos nosotros? Le echamos la culpa al pastor, a la iglesia, a los hermanos que hablaron bien, que hablaron mal, que hacen esto, que hacen aquello, que es mi situación. No, hermano, no importa la situación. Aquí en la Biblia están todas las situaciones que usted pueda vivir, buenas y malas. Y hay una respuesta para cada una de ellas. La única diferencia es usted. O sea que la única razón, y permítame, como decía la pastora, a veces hay que decir cosas que no nos gustan, pero que hay que decirlas para nuestra corrección.
La única razón por la cual usted y yo no tenemos éxito en nuestra vida en algunas áreas no es ni Dios, ni la Biblia, ni el Espíritu Santo. ¿Somos quiénes? Soy yo. Así es sencillo. No busquemos. Una de las grandes cosas que traemos del mundo es el mal hábito de echarle la culpa a ¿quiénes? A los demás. No porque mi papá no me quería, no porque mi mamá no me quería, no porque era pobre yo tenía que robar, no porque a mí me hicieron daño, no porque a mí me maltrataron, no porque a mí me hicieron aquello, lo otro, cuando yo estaba joven, ahora yo soy así. Mientras le estés echando la culpa a los demás, vas a ser un fracasado. Tienes que tomar la responsabilidad de tus actos. Y cuando tomas responsabilidad de tus actos es el primer paso para alcanzar la victoria en Cristo Jesús. Vamos a dar un aplauso al Señor en esta tarde. La doctrina es esencial para el desarrollo completo de nuestro carácter como cristiano. Carácter no es estar enojado. No confundamos con carácter con ira o enojo. ¿Qué es carácter? Carácter es esa capacidad de mantenerte en medio de una situación. Si yo tengo una situación que me está presionando, puede ser económica, puede ser familiar, puede ser de salud. Y si esa situación me está presionando a hacer algo en contra de la palabra para resolver esa situación aparentemente, carácter significa que a pesar de que yo vea una posible solución, al darme cuenta que esa posible solución no es de acuerdo a la palabra, yo me mantengo en lo que dice la palabra y rechazo esa posible solución. Eso es carácter. Una mujer está pasando necesidad y alguien le ofrece: yo te voy a sostener económicamente si tienes intimidad conmigo, y no están casados. La mujer tiene esa presión, sus hijos no están comiendo, la casa no hay comida, se necesita leche, y esa presión puede llevar a la mujer, si no tiene carácter, a caer en esa tentación. El carácter te mantiene, eso es contrario a la palabra. La Biblia dice: no he visto a justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Eso es carácter. Ella no le insultó al hombre, no lo voy a hacer, ya. Y te mantienes en tu posición porque sabes que es lo correcto. Y de repente comienza a ver gente que hace lo malo y le va bien. Y tú haces lo bueno y no te va tan bien. Y comienza la tentación a decirte: bueno, haz como ellos, o no tanto, un poquito menos. Dice: no, voy a mantenerme haciendo lo correcto. ¿Eso se llama qué? Carácter. Con mucho dolor voy a decir algo. Ustedes saben, yo soy el director del centro bíblico. Y como mi pastor, yo tampoco tengo pepitas en las lenguas. A mí lo entiendo, pero a veces me desilusiona un poco lo siguiente. Y eso es una muestra de falta de carácter. Primer año, segundo año, tercer año, hacia atrás de los años pasados, estamos empezando este año, todavía no tengo reporte de este año de que haya sucedido eso, así que vamos a hablar de los años anteriores. Cristianos nuevos o más de 10 años, con puestos o sin puestos, que bajo la presión de un examen se copian. Se copian. Y han llegado a tal extremo que algunos ponen a sus hijos a estudiar y los sientan al lado para que les diga el examen. ¿Eso qué es? Falta de carácter. Porque bajo la presión de salir bien y quedar bien delante del grupo, no han estudiado o no han podido estudiar o no se han organizado, la razón que sea, por culpa de ellos mismos, y sucumben ante la presión. En vez de ser sinceros, responder lo que es y lo que saben. Y si salieron mal, se puede hacer después. Pero no, por falta de carácter, ¿qué? Se copian. ¿A quién están engañando? ¿A Dios? No. A ellos mismos. Entonces, ¿qué me indica eso? Que esas personas, en una situación en la iglesia o fuera de la iglesia, cuando hay una presión,
no lo van a soportar y van a ser infieles a Dios, porque el copiarse es una infidelidad y es engañar, es tratar de engañar ¿quién? Al maestro y a los demás compañeros, mostrándoles que saben cuando no saben. Es una falta de carácter. Y si en algo tan básico fallamos, ¿cómo no será en nuestra vida diaria? En las presiones tan fuertes que todos tenemos. ¿Y qué nos enseña a mantener ese carácter? ¿Qué cosa? La doctrina. La doctrina nos mantiene con ese carácter. En tercer lugar, la doctrina nos protege en contra del error, en contra de equivocaciones, en contra de doctrinas raras. Mire, en la televisión, en la radio, no todo lo que parece de Dios es de Dios. Créanme, hay muchas distorsiones, desde distorsiones leves hasta más grandes. Nosotros no podemos tragarnos todo lo que sale en televisión o lo que se escucha en radio, porque va a distorsionar nuestra vida cristiana. Y para usted no caer en ese error, ¿qué debe conocer? ¿Qué cosa? En otras palabras, la doctrina. Yo creo que vayamos a algunos pasajes. Mateo capítulo 15. Yo le dije que este mensaje era un poquito más sencillo, más pausado. Quizás algunos por el cansancio bostecen, pero créame que si usted presta atención y lo aplica, su vida cristiana va a cambiar. Yo le garantizo, no porque sea Dios, yo le garantizo porque conozco la palabra, que si usted aplica lo que estamos aprendiendo hoy a su vida va a cambiar y rápido. Así que no se equivoque. Yo les decía a algunos hermanos, claro que como predicador nos emocionamos cuando los hermanos brincan, aplauden, saltan, gritan gloria a Dios, pero a veces yo me pregunto, en ese momento que el hermano o la hermana brincó, dijo gloria a Dios, saltó, ¿comprendió lo que se habló? ¿Perdió el hilo en ese momento o lo mantuvo? ¿Podría yo preguntarle al día siguiente si se recuerda por qué fue que brincó y saltó y dijo gloria a Dios? Porque si no es así, no estamos asimilando los mensajes como es debido. Si usted escucha un mensaje, es para que dentro de 2 o 3 días usted todavía ¿qué? Lo recuerde. Y después que lo recuerde, lo pueda ¿qué? Aplicar. De nada sirve, dice Santiago, si somos oidores olvidadizos de la palabra. No nos sirve. Y lastimosamente, la gran mayoría de nosotros, al día siguiente, ya se nos olvidó que se predicó. Porque no retenemos la enseñanza. Y eso afecta nuestro crecimiento espiritual. ¿Cuántos lo creen? Vamos a Mateo capítulo 15, versículo 9. Dice así, hablando Jesús a los fariseos. Vamos a leer el versículo 7 en adelante. Dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Enseñando como doctrina, ¿qué cosa? Mandamientos de hombres. O sea, en este pasaje nos estamos dando cuenta que Jesús, al término doctrina, implica no solamente una enseñanza, sino la enseñanza que proviene ¿de quién? De Dios. Y emplaza a los fariseos, le dicen, las enseñanzas que están dando ustedes están diciendo que esta enseñanza proviene de Dios y no es así. Y están enseñando que la forma de pensar de ustedes es la doctrina de Dios y están equivocados. Y les llamó hipócritas por eso. ¿A qué se le llama enseñanza de hombre? Vamos a tratar de comprender un poquito eso. Dice, diferencia entre doctrina y dogma. Doctrina es la revelación de Dios de una verdad tal como se encuentra en las Sagradas Escrituras. Sencillo. ¿Qué es una doctrina? Es la revelación de Dios de una verdad tal como se encuentra en las Sagradas Escrituras. Punto. ¿Qué es un dogma? Es la declaración del hombre
respecto a esa verdad expresada en un credo. O sea, ¿qué es un dogma? ¿Qué es un mandamiento de hombre? Por ejemplo, la Biblia dice, a ver qué ejemplo podemos utilizar para hacerlo sencillo. La Biblia dice que debemos vivir en santidad. Y algunos dogmas de los hombres dicen, si la memoria no me falla, que si te cortas el bigote no estás en santidad. Que si la mujer no usa un velo, no está en santidad. ¿Qué es eso? Y allá hay iglesias evangélicas que enseñan eso. ¿Es así o no, pastora? Que enseñan eso. Entonces, eso es un dogma evangélico. ¿Y de dónde sale ese dogma? De la interpretación de una verdad bíblica que es la santidad. Y yo no puedo poner el dogma al mismo nivel de la doctrina. Y muchas iglesias y denominaciones, inclusive evangélicas, a veces tenemos dogmas de nuestra iglesia, denominación o de nuestra iglesia local que la queremos poner al mismo nivel de la doctrina. Y eso es lo que hacían los fariseos. Y por eso Jesús les llamó hipócrita. No sé si me explico. Y quizás lo que voy a decir ahora va a ser un poquito controversial. Y yo me estoy acostumbrando a ser controversial cuando predico. La Biblia enseña en el Antiguo Testamento, el hombre no vestirá como mujer y la mujer no vestirá como hombre. Es un principio doctrinal. En otras palabras, la mujer debe parecer mujer. ¿Y el hombre debe parecer qué? Hombre. Pero en aquel entonces, ¿cómo se vestía el hombre? ¿Qué usaba? ¿Pantalones? Una túnica. La mujer también usaba una túnica. Pero a pesar de que ambos usaban túnica, había una diferencia muy clara entre lo que era la vestimenta del hombre y la vestimenta de la mujer. El principio de ese pasaje es que el hombre debe vestirse como ¿qué? Como hombre. ¿Y la mujer como qué? Como mujer. Después, más adelante, la doctrina dice que la mujer debe vestirse de una manera ¿qué? Decorosa. Porque la mujer puede vestirse con un jean de mujer, pero no es decoroso. No sé si me explico. Se pone un pantalón de mujer, pero que no es decoroso. O se pone una blusa de mujer que no es decorosa. O se pone una falda que tampoco es decorosa. Y aquí hablando en confianza, hay faldas que son más indecorosas que un pantalón. Por ejemplo, una hermana que sea ingeniera o arquitecta que trabaje en una construcción y se tenga que trepar al piso 20 de esos edificios donde sopla esa brisa y que abajo están los otros pisos y no hay nada abajo porque está todo eso lleno de huecos y los hombres miran para arriba. ¿Esa mujer deberá usar falda ahí? ¿Pantalón? Obviamente no va a usar un pantalón indecoroso. Entonces, pero yo como puedo poner un dogma en una iglesia de formas de vestir, de formas de hacer ciertas cosas, y aunque ese dogma, esa tradición pueda estar fundamentada en una verdad bíblica, yo debo saber diferenciarla y entender que ese dogma sirve en ciertas circunstancias, pero que no es aplicable en todas las circunstancias. Lo único aplicable en todo lugar, en todo tiempo y en todo momento es la palabra del Señor, no la interpretación que le damos a los hombres. Vamos a darle un aplauso al Señor. Hechos capítulo 2. Lo bueno de los mensajes fogosos, así, motivacionales o de fuego, es que los hermanos aplauden bastante y nos permiten descansar en ese momento. Aquí yo tengo que decirle aplaudan para descansar yo un poquito. Hechos capítulo 2.
¿Cuántos se están gozando? Yo sé que a esta hora es difícil, el calor es cansón, pero si queremos paramos. Ok. Hechos capítulo 2, versículo 42 dice así. Hechos capítulo 2, versículo 42, hablando una característica de la iglesia primitiva. Y perseveraban, ¿en qué cosa? En la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea, la iglesia primitiva tenía una serie de características. Perseveraban ¿en qué cosas? En la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en la unidad del partimiento del pan o santa cena y las oraciones. Perseveraban en eso, era una característica, pero aquí vamos a hablar de la perseverancia ¿en qué cosa? En la doctrina. La Biblia nos enseña que la verdad, Juan capítulo 1 nos dice que la verdad vino por medio de Jesucristo. Por Moisés vino la ley. Y luego la Biblia nos enseña que los libros del Nuevo Testamento, de Hechos de los Apóstoles en adelante, fue la revelación de Jesucristo a sus apóstoles para fundamentar lo que nosotros vivimos hoy en día. Jesucristo en sus 3 años de ministerio no dio a conocer todas las verdades del reino, sino que se las reveló después a los apóstoles, y ahí tenemos entonces los escritos de los apóstoles desde Hechos en adelante, que también es la revelación de Dios para nuestras vidas. Y dice que esta iglesia perseveraba en eso que se llama las enseñanzas de los apóstoles. ¿Qué significa esto? Que para tener una iglesia, diga yo soy la iglesia, para tener una iglesia fuerte, usted debe que perseverar en la doctrina. Pero ¿cómo usted puede perseverar en algo que usted no sabe? ¿Cómo usted va a perseverar en la doctrina si usted no la conoce? ¿Cómo usted va a perseverar en la Biblia si usted no sabe la Biblia? Usted tiene que escudriñar la Escritura. Esa es su labor. No es la labor del pastor. No es la labor de los maestros, no es la labor de los evangelistas, es tu responsabilidad y mi responsabilidad meternos a aprender la doctrina de la palabra. Es tu responsabilidad. Los ministros lo que hacemos es orientarte, guiarte, corregirte. Dice la Biblia que había un hombre de Dios, un varón de Dios que predicaba muy fervientemente, pero que los apóstoles vinieron y les corrigieron algunas cosas para que entrara en la doctrina. Asimismo, los hombres y los ministros de Dios nos van a ayudar a mantenernos en la doctrina porque podemos cometer errores. Pero es tu responsabilidad, diga, es mi responsabilidad conocer doctrina. Entonces yo le hago una pregunta, si es su responsabilidad, ¿por qué usted no lee libros que le enseñen doctrina? Si es su responsabilidad, ¿por qué usted no viene a la escuela dominical? Si no es su responsabilidad, ¿por qué usted no viene al centro bíblico? Entonces no me diga que usted es responsable si usted no hace eso. Y permítame y discúlpeme que le hable así directo, pero usted no puede decir que es responsable y que persevere en la doctrina si usted no está utilizando las armas que Dios le dio y los recursos para aprender doctrina. ¿Cómo es eso que usted puede ser un cristiano de 5 años, de 7 años, de 10 años y nunca se ha leído la Biblia completamente? ¿Cómo usted explica eso? ¿Cómo usted explica que usted quiere aprender en Dios y no se prepara? ¿Cómo usted explica que quiere aprender a Dios y no presta atención a los mensajes y comienza a hablar con otra persona o se vaya afuera a conversar con alguien en la hora de la prédica? Entonces usted no diga que usted quiere aprender doctrina porque sus frutos muestran lo contrario. Y cuando no tiene los resultados y cuando su vida no está teniendo fuerza espiritual, no le eche la culpa a Dios ni a la iglesia ni al ministerio. Échese la culpa al único que la tiene, que es usted. Pero Dios es un Dios de misericordia y nos podemos ¿qué? Corregir. Y eso es decisión suya, no de nadie más. Y muchos de nosotros decimos, yo quiero ser como fulano de tal, yo quiero ser como fulano de tal, yo quiero que Dios me use como fulano, yo quiero que Dios me use como mengano, yo quiero que Dios tener la facilidad de palabra que el otro. ¿Y quién te lo impide? ¿Quién te lo impide? Haz lo mismo que hicieron ellos. Sencillo. Métete en la palabra.
apréndela, estudia y aplícala. Vamos a darle un aplauso al Señor. Romanos 6. Romanos capítulo 6, versículo 17. Romanos 6, 17 dice así: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, ¿cuántos éramos esclavos del pecado? Éramos esclavos porque aunque quisiéramos hacer lo bueno, no podíamos. Ya sea por la fornicación, ya sea por el orgullo, ya sea la droga, ya sea el adulterio, ya sea lo que sea, nos tenía atado. Aunque quisiéramos salir, no podíamos. Éramos esclavos del pecado. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis que obedecido. ¿De qué forma? De corazón, aquella forma de enseñanza a la cual fuisteis ¿qué? Entregado. Quiere decir que cada uno de nosotros, los apóstoles, eso es lo que está hablando Pablo, la enseñanza que yo les di, yo los entregué a ustedes a una doctrina. O sea, el apóstol Pablo agarró a una persona de la mano y se la entregó a la enseñanza, a la doctrina. Eso es lo que dice el pasaje. Fuimos entregados a una doctrina. ¿A cuál doctrina? A la doctrina cristiana. Fuimos entregados. ¿Pero para qué? ¿Para que la escuchemos y la olvidemos? No. ¿Para qué? Para obedecerla de corazón. ¿Qué quiere decir eso? Que aprender doctrina no es suficiente. Lo que desata el poder de éxito en tu vida no es solamente aprender es el primer paso. ¿Qué es lo que desata el poder en tu vida y en la mía? ¿La qué? ¿La qué? La obediencia. Sin obediencia no se desata el poder de Dios para alcanzar en tu vida. ¿Por qué no alcanzamos? ¿Por qué el poder de Dios no se manifiesta en nosotros? Por falta de obediencia. La obediencia es un poder. A veces comenzamos a pedir tanto poder y no hacemos lo básico, que es obedecer. La obediencia desata poder, la obediencia te libera, la obediencia te da victoria, pero obedecer ¿qué cosa? La doctrina de Dios. Y muchos fallamos en eso. No estamos obedeciendo de corazón a esa doctrina a la cual fuimos entregados. Y en 2 Tesalonicenses 2:15 dice: así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido. Ahora no solamente debemos aprenderla y obedecerla, sino que debemos estar como firmes. ¿Y qué? Retenerla. 2 Tesalonicenses 2:15. 1 Timoteo 4:16 dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Mire qué responsabilidad. Tienes que tener cuidado de ti, pero también tienes que tener cuidado de qué, de lo que estás aprendiendo. ¿Qué estás aprendiendo? ¿Quién te está enseñando? ¿Con quién te estás reuniendo? Dice la Biblia que el que anda con sabio más el que se junta con necio. Y hay gente dentro de las iglesias que enseñan cosas que parecen doctrina y no lo son. Hay gente que comienza a meterse en las casas y va a las casas de los hermanos y comienzan a hablar, ya sea en reuniones, y hablan cosas que parecen de Dios y parecen bíblicas, pero no lo son. ¿Y cómo usted lo va a detectar si usted no conoce doctrina? Todo lo que crea división, todo lo que crea malicia, todo lo que te lleva a hablar mal de las autoridades que Dios pone en la iglesia, con todos y sus errores, todo lo que te pone sentimientos negativos, todo lo que te hace ser rebelde, todo lo que te lleva a decir: ¿por qué me va a mandar a mí si él no hace? ¿Por qué me va a mandar a mí? Todo ese tipo de actitud es porque estás recibiendo una enseñanza que no es la bíblica. Porque el que recibe una enseñanza bíblica no dice: ¿qué me va a decir a él si él también anda así? No, porque el que conoce doctrina sabe la importancia de someterse a la autoridad. No porque sea buena, sino porque es una autoridad. Entonces, algo la doctrina que está recibiendo no es la de Cristo. Entonces, con quien se está juntando, no le está hablando la doctrina del Señor. Y el que se junta con necio, ¿qué dice la Biblia?
será quebrantado. Pero también, como acaban de decir algunos por ahí, necio es también, esa también. Esa también funciona. Y yo quiero darle dos ejemplos para terminar. De la importancia de la doctrina, dos ejemplos prácticos. Ya uno de esos yo lo he hablado antes. Por ejemplo, la Biblia nos habla de la carne. Y si usted no conoce la enseñanza bíblica de la carne, usted va a pensar que la carne es el cuerpo humano. Y cuando hablamos de carne como naturaleza pecaminosa, no se refiere al cuerpo humano. El término carne en la Biblia tiene por lo menos 3, 4, 5 diferentes definiciones. Y cómo usted va a aplicarla en cada versículo depende del contexto de ese versículo. Pero si usted ni siquiera sabe que hay 3 o 4 definiciones diferentes del término carne en la Biblia, ¿cómo va a interpretar correctamente? Si no sabe. Por ejemplo, la Biblia dice que Jesucristo vino en carne. Ahí significa que Jesucristo vino en un cuerpo ¿qué? Humano con las limitaciones humanas. No que vino en un cuerpo pecaminoso. Pablo dice que no es la misma carne la de los animales, etcétera. Se está refiriendo también al cuerpo físico de los animales. Obviamente la carne que nos alimentamos. Pero el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo introduce un término nuevo a la carne. Y es naturaleza pecaminosa. Esa naturaleza pecaminosa, ¿cómo usted la identifica según la doctrina? Es todo aquello que es contrario a la palabra del Señor. Así de sencillo. Si usted tiene un pensamiento contrario a la palabra del Señor, eso es de la carne. Si usted tiene una emoción contraria a la palabra, eso es de la carne. Si usted tiene un deseo contrario a la palabra, eso es de la carne. Y ninguna de esas cosas que estamos hablando es del cuerpo físico. Usted puede pensar en la carne y pecar en su pensamiento y su cuerpo está tranquilito. Y ya es la naturaleza pecaminosa la que está trabajando. Nuestro cuerpo se convierte en el ejecutor del pecado. Pero nuestro cuerpo físico no es la carne pecaminosa, no es la naturaleza pecaminosa. Y es tan así que la Biblia dice que cuando Cristo venga, Dios va a resucitar ¿qué cosa? Nuestro cuerpo. Cristo murió en la cruz también por nuestro cuerpo, por eso es que recibimos sanidad en Él. Entonces usted debe saber que la naturaleza pecaminosa no es el cuerpo físico. Cuando usted no entiende eso, entonces usted se vuelve un católico. Hay que someter a la carne. ¿Y qué comienza usted a hacer? A pegarle al cuerpo. Comienza a caminar de rodillas, como hacen los católicos. A pagar las mandas porque hay que someter ¿qué cosa? La carne. La carne no se somete así. Primero porque su cuerpo físico no es la carne. La Biblia dice en Romanos capítulo 8, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Lo único que puede detener la naturaleza pecaminosa en ti y en mí es el Espíritu Santo. Pero si usted no sabe doctrina, ¿usted qué va a hacer? Y se va a pegar. Y usted dice el ayuno es para someter a la carne. No. El ayuno es un ejercicio espiritual como orar. Obviamente hacer un ejercicio espiritual, la naturaleza pecaminosa, pero no es que usted está matando su cuerpo. Se no es para hacer sufrir su cuerpo. No es para eso, es para crecimiento espiritual. Pagar el precio. El pastor Boris predicó el viernes sobre la importancia de pagar el precio. ¿Cuántos estuvieron aquí el viernes? Hebreos capítulo 12. Y con esto terminamos. Hebreos capítulo 12, versículo 2, hablando de Jesús, dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Vamos a analizar ese versículo rápidamente porque ya el tiempo se me ha cortado. Dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Vamos a ver lo que él hizo. El cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio.
¿Qué significa eso? Si usted va a Isaías capítulo 53, donde habla del siervo sufriente, dice que ese siervo verá el fruto de la aflicción de su alma y estará satisfecho. ¿Qué hizo Jesús? Él vio el resultado de lo que Él iba a pagar en la cruz. Que usted y yo estuviéramos hoy aquí. Que fuéramos libres del pecado. Que millones y millones de personas a través de la historia pudieran tener contacto con Él, conocerle y estar con Él. Que Satanás iba a ser humillado. Que los demonios no iban a derrotar a la humanidad. Que todos los que estamos en Cristo íbamos a vencer. Él vio todo eso. Y ese gozo de la victoria que iba a tener y la derrota que iba a tener Satanás le dio la fuerza para menospreciar el oprobio e ir a la cruz. Jesucristo entendió, aunque 3 veces rogó al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, cuando no hubo otra acción, voy, porque lo que yo estoy haciendo, la victoria que viene es tan gloriosa que lo que yo estoy pagando en comparación a esa victoria no tiene precio. Cuando usted aprende doctrina, muchas veces nosotros pensamos cuando nos predican de pagar el precio, de llevar la cruz como algo doloroso, como algo sufriente, y claro que lo es. Pero el pagar el precio es la forma de Dios de liberarnos de nosotros mismos. La doctrina te enseña que cuando tú vienes al Evangelio, cuando yo vengo al Evangelio, tenemos una forma de pensar, tenemos hábitos, tenemos costumbres que quizás no sean malas, pero que nos pueden arrastrar al mundo nuevamente. ¿Qué hace Dios? Te pone en situaciones donde tú tienes que negar ese hábito, esa costumbre que quizás no sea mala, esa forma de pensar que quizás no sea mala. Tienes que negarla para obedecer a la palabra del Señor. Cuando obedeces a la palabra del Señor, eres librado, eres cambiado, eres transformado de tal manera que ese hábito, esa costumbre, esa forma de pensar queda atrás y avanzas en el Señor. Pagar el precio es algo liberador. Pero si usted no conoce doctrina, usted piensa que pagar el precio es algo de dolor. Sí, claro que duele, claro que es difícil, pero yo no pago el precio para sufrir, yo pago el precio para ser libre. Yo pago el precio para que lo que hay en mí salga y ya no pueda atraerme las cosas del mundo. Cada vez que yo pago el precio, cada vez que yo llevo la cruz, estoy siendo liberado, estoy creciendo y estoy mostrando cómo sí se puede vencer en Cristo Jesús. Para los que me están viendo, para los que están conmigo, yo también decirles, si yo puedo, tú también puedes. Si yo vencí, tú también puedes. Y vamos adelante. Pero si no conocemos doctrina, pensamos que el pagar el precio es solo para los grandes hombres de Dios, las grandes mujeres de Dios. Ellos tienen que pagar un precio muy grande. Todos tenemos que pagar un precio muy grande. Si usted quiere ser de Dios y quiere tener la plenitud de Cristo, la Biblia dijo Jesús, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Por qué no la tenemos en abundancia? ¿La Biblia se equivocó? No. Porque pensamos que pagar el precio significa que Dios nos va a quitar algo que queremos. Que si pago el precio, voy a dejar de conquistar lo que yo quiero en lo más profundo de mi corazón. Abre los ojos, la doctrina no dice eso. La Biblia dice que Dios, los pensamientos de Dios son para bien hacia ti. Que lo que deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Todo lo que la Biblia me enseña es que si yo le creo a Dios, si yo le soy fiel a Dios, si yo pago el precio, todo lo que me va a venir a mi vida es para bien. Pero no lo creo. ¿Y cómo yo sé que no lo creo? Porque no lo estoy viviendo. Porque no lo estoy haciendo. Si yo lo creo, lo estuviera haciendo. Y este mensaje es para que nos corrijamos, para que nos metamos en la doctrina, para que aprendamos, cambiemos nuestra forma de pensar. A veces tenemos inclusive tradiciones evangélicas en nosotros, en nuestra mente, de cosas que nos han dicho tantos años y pensamos que es así y no nos estamos dando cuenta que es contraria a la doctrina. ¿Por qué? Porque no leemos la Biblia. Y no alcanzamos victoria completa en el Señor. No, eso no lo voy a decir.
Mire, si queremos crecer, si queremos vencer, tenemos que aprender doctrina y obedecerla. Usted tiene que tener un deseo ardiente, fuerte, de no conformarse con menos que el éxito en su vida cristiana. Usted tiene que desear con toda su fuerza. Dios, mire, Dios no le puso a usted la capacidad de soñar en la victoria, de soñar en ser feliz, de soñar en alcanzar cosas, de enseñarle en esta Biblia, de aprender que Dios quiere su bien para usted, para después hacerlo infeliz. Eso sería, nuestro Dios no es así. Pero a veces inconscientemente nosotros en nuestra vida pareciera que le estuviéramos diciendo a Dios: Dios, tú me diste la capacidad de soñar, tú me diste la capacidad de ser feliz, tú me diste la capacidad de alcanzar cosas, tú lo has dicho en tu palabra, que somos más que vencedores, que tendré éxito en mi familia, que tendré éxito en mi vida espiritual, que tendré éxito en mis negocios, que tendré éxito en lo que emprenda, esto y lo otro. Y de alguna manera el diablo y la carne, de alguna manera nos han puesto una duda en nuestro corazón diciéndonos: sí, pero Dios no quiere eso para ti. Dios quiere sanarte. La Biblia dice: ah, sí, pero Dios no quiere sanarme a mí. Dios quiere que tú seas económicamente bendecido. Sí, pero Dios no quiere que yo sea económicamente bendecido. No, que Dios quiere que todos seamos espirituales maduros. No, pero eso no es para mí. De alguna forma Satanás y el mundo y la carne te han dicho que esas bendiciones que están aquí en la Biblia no es para ti. Y quiero tratar de borrarle ese chip. Dios quiere el bien para tu vida. Dios quiere lo mejor para ti. Ten confianza. No temas. Obedécele. Ámale. Aprende. Métete con Dios. Escudriña. Busca. Porque el que busca halla. El que toca se la abrirá. Métete, no tengas temor, no que el diablo, si me meto con Dios, el diablo me va a dar. Eso es mentira, eso es un dogma evangélico, eso no está en la Biblia. La Biblia dice: someteos a Dios, resistir al diablo y de vosotros huirá. En ningún lado de la Biblia dice que si me meto más con Dios, el diablo me va a dar golpe. La Biblia dice que yo soy el que voy a pisotear a Satanás debajo de la planta de mis pies. ¿Cómo es eso que si me meto con Dios, el diablo me va a golpear? Si mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. Entonces, ¿por qué? Porque no escuchamos doctrina, escuchamos palabras de gente y opiniones. Pero la Biblia no me enseña eso. Que si me meto con Dios y Dios permite que Satanás se enfrente conmigo, bueno, el que va a salir huyendo es él, no yo. Y si la pelea es peleando, vamos a pelear. Y si nos vamos a tirar puñetes, nos tiramos puñetes. Pero el que va a correr es él, no soy yo. Porque esta Biblia me dice que el que sale corriendo es él, no soy yo. Porque yo estoy obedeciendo, yo estoy creyendo, yo conozco esta palabra. Y yo reclamo esta palabra. Y Dios lo va a cumplir porque no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Pero tengo que conocer la palabra, si no, ¿cómo lo voy a hacer? Y voy a dejar que mi mente se llene de opiniones de la gente. Cuando necesitamos conocer la palabra. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a darle un fuerte aplauso a Jesús. La palabra viva, Jesús. La palabra viva, Jesús.